Muy bien, entonces nos encontramos analizando en la tarde de hoy el caso de delito de hurto simple y los compañeros que vamos a presentar el ejercicio es Eider Eduardo Gómez, Lina Marcela Giraldo, Yuri Milena González y Juan Fernando Montañez. Tenemos en este ejercicio a Pepe, que ha sido acusado por un delito de hurto simple que ocurrió en una tienda local. Dentro de los actores que han actuado o que se encuentran en el marco del proceso, tenemos a David, que es el abogado de Pepe, no Juan como aparece en el módulo. Pepe, que es el acusado, tenemos a los jueces, María, que es la testigo ocular del robo, y la fiscal, que es Laura, quien presenta el caso. ¿Qué irregularidades hemos observado? La primera es que el abogado de Pepe ha tenido dificultades para comunicarse con el cliente antes de la defensa, por lo cual no han podido preparar debidamente su audiencia. Esto se ha negado, además de que se le ha negado el acceso a la evidencia que va a ser presentada por la fiscalía. Más adelante iremos ampliando información al respecto. La segunda irregularidad que observamos es que el juez ha mostrado un sesgo evidente hacia la fiscalía, interrumpe frecuentemente, admite las objeciones continuas de la fiscalía, pero no sucede en la misma medida con el abogado defensor. Y en tercer lugar, encontramos que la fiscalía presenta un video como prueba donde primero el video es de baja calidad, donde supuestamente se muestra que Pepe está en el lugar del hurto, pero su autenticidad ha sido cuestionada por el abogado defensor, pero no ha tenido la oportunidad frente al juez de impugnarlo y solicitar su inadmisibilidad. Acá le voy a ceder la palabra a Juan Fernando. Bien, los principios del derecho procesal que consideramos violados en este caso, para ello tenemos que empezar hablando del principio rector de la dignidad humana, que está establecido tanto en la Constitución Política de Colombia como en la Ley 906 de 2004. La defensa efectiva no se está pudiendo llevar a cabo, toda vez que Pepe no ha podido tener una comunicación con su abogado que permita establecer una defensa técnica efectiva, y con ello se está violando el derecho al debido proceso del acusado, pues no puede tener una comunicación con su defensor y eso impide trazar la estrategia como he dicho. Yuri. Seguidamente encontramos la imparcialidad, vemos que es un juicio imparcial, según la ley 906 del año 2004, en su artículo 5, nos refleja la imparcialidad. Y es que los jueces deben establecer con objetividad la verdad y la justicia en cualquier proceso. En este caso, el juez parece haber mostrado un sesgo hacia la fiscalía, limitando las objeciones de la defensa y además permitiendo las objeciones continuas de la fiscalía. Esto vemos claramente que viola el derecho de la imparcialidad judicial y además compromete el debido proceso, que más adelante hablaremos sobre esto. También vemos la ley 1564 del año 2012 en su artículo 4, nos encontramos con la igualdad de las partes. En este artículo lo que nos dice es que el juez debe lograr la igualdad real de las dos partes para que exista una imparcialidad en el caso. Entonces, las acciones del juez al limitar las objeciones de la fiscalía y de la defensa, y favorecer a la fiscalía, vemos que quebrantan este principio de igualdad de las partes. Muy bien, frente a la transparencia, observamos primero que en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 13, se establece que todos nacemos iguales ante la ley y recibimos la misma protección y trato de las autoridades, gozando los mismos derechos, oportunidades sin discriminaciones de origen, de sexo, raza, nacionalidad o demás, lo cual vemos que se está violando. Adicional a ello, la ley 906 de 2004 en el artículo 6 nos habla, uno, de la legalidad,
Entonces, hablamos acá sobre los escenarios de la ley procesal que esté vigente y que le sea frente a las disposiciones del código favorables al juzgado. Adicional que en el artículo 8 se habla de diferentes elementos como el literal G, que pueda tener esta persona una comunicación debida con su defensor, que pueda conocer los cargos sobre los cuales fue imputado en términos de circunstancia, modo, tiempo y lugar. Además que pueda tener los medios debidos para sustentar su defensa. Entonces, acá se está violando ese principio porque no hay transparencia frente a la información que está teniendo el acusado y su abogado defensor, frente al juicio mismo, frente a las pruebas presentadas y demás. Bueno, dado que las pruebas no son conducentes, se puede solicitar la impugnación de las mismas. El artículo 8 de la Ley 906/2004 establece claramente los derechos de defensa en el proceso penal colombiano, en especial los literales J y K. Se incluye la solicitud de conocimiento y controversia de las pruebas por parte del acusado, así como la posibilidad de tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas. La impugnación de las pruebas no solo es un derecho a la defensa reconocido por la ley, sino que también es esencial para garantizar un juicio justo y equitativo, y permite que el abogado defensor cuestione las pruebas presentadas por la Fiscalía, asegura que todas las partes tengan la oportunidad de presentar sus argumentos y evidencias de manera justa y transparente. Además, pues obviamente fortalece el principio de contradicción fundamental en cualquier proceso judicial, al permitir que la defensa contrarreste las afirmaciones y pruebas presentadas por la Fiscalía. Juan, Las acciones que hemos vislumbrado para abordar las irregularidades son las que se ven en pantalla. Para ello, en primer lugar, debemos garantizar una debida comunicación entre el abogado y el cliente que, conforme a los lineamientos del debido proceso, como se ha venido diciendo, se permita establecer una estrategia jurídica de defensa de manera técnica y efectiva. Asimismo, se debe permitir un acceso del abogado a las pruebas y evidencias que reposan en el expediente y que están en contra de Pepe para el presente caso. Yuri. Asimismo, garantizar equidad por parte del juez, permitiendo un juicio imparcial. El juez debe actuar de manera imparcial y neutral, sin mostrar preferencias hacia ninguna de las partes. Esto implica escuchar de manera justa y equitativa a ambas partes y tomar decisiones basadas en la ley y en las pruebas presentadas. Ambas partes en un juicio deben de tener las mismas oportunidades de presentar pruebas, de interrogar testigos y de argumentar sus casos. Sobre digamos, David, que es el abogado, tiene la posibilidad de impugnar las pruebas, debe aprovechar cualquier oportunidad durante la audiencia para impugnarlas, no por razones de admisibilidad y de autenticidad de las mismas, ya que las pruebas que anexa la Fiscalía son cuestionables y no son conducentes. Es imperativo que se ejerza el derecho a impugnar estas pruebas. Esto no solo puede contribuir a desacreditar la acusación en su contra, sino que también fortalece los principios de justicia y equidad en el proceso. Muy bien, así como lo mencionaba Yuri hace un momento, también el garantizar la equidad por parte del juez, la Ley 1564 de 2012 en el artículo 7 establece la legalidad en el cual los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley, por lo cual deben tener en cuenta la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Es así donde el juez debe demostrar en todo momento imparcialidad, sin sesgos hacia una de las partes, garantizando siempre el buen nombre y el debido proceso, dado que ninguna persona en el sistema legal colombiano puede ser condenada sin que se haya probado que es culpable del delito al cual se le está condenando, se le está juzgando. Poder controvertir las pruebas en un proceso penal es trascendental para garantizar el derecho al debido proceso. Para ello, dos acciones en el presente caso que representarían
un significado importante sería la posibilidad de interrogar al testigo de la fiscalía por parte del abogado de Pepe y, por otro lado, documentar las inconsistencias que se encuentren durante el proceso, como violaciones a derechos fundamentales, que permitan presentar un recurso de apelación e ir a una segunda instancia por esas inconsistencias. Sobre la solicitud de la inadmisibilidad de las evidencias, obviamente el abogado debe presentar su solicitud formal al tribunal para que se declare la inadmisibilidad del video de seguridad, argumentando pues obviamente las inconsistencias en su autenticidad y la falta de oportunidad para impugnarlas. Esta solicitud debe ir acompañada pues de los argumentos legales sólidos respaldados por jurisprudencia pertinente y pueden ser un paso crucial para debilitar la posición de la Fiscalía. De negársele la oportunidad de esta solicitud, pues él debe solicitar formalmente que se registre esta negación para que él en un proceso posterior o una apelación pueda señalar que no se tuvo en cuenta esta inadmisibilidad. Perfecto. Y finalmente, si no se ha logrado hacer todo ese ejercicio durante las garantías procesales del juicio, tenemos la oportunidad de, al cierre del mismo, presentar una apelación del caso frente al tribunal, donde lo que se hace es que se hace la apelación y se interpone por escrito frente al mismo tribunal que dictó el auto o la sentencia, y este hace un análisis en su jerárquico superior, donde es competente para decidir para conceptuar y decidir. Este escenario se debe hacer dentro de los 10 días siguientes al juicio o antes de del vencimiento de los términos de las publicaciones. Entonces, efectivamente, esas serían las acciones que nos permitirían a nosotros garantizar el debido proceso y garantizar el buen nombre de Pepe. Entonces, con este ejercicio hemos hecho la presentación. Vamos ahorita a las implicaciones legales y éticas que vemos en el marco de la presentación. Debemos establecer que en Colombia la carga de la prueba es de la Fiscalía. Todas las personas, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución, se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En el presente caso, hay un sesgo evidente por parte del juez que presume no la inocencia, sino la culpabilidad de Pepe. Por consiguiente, hay una violación clara a esta presunción y al debido proceso. Por otro lado, también está la violación a las garantías procesales del acusado. En cuanto a la violación al debido proceso, según la ley 1564 del año 2012, en su artículo 14, cualquier prueba que se obtenga como violación del debido proceso es nula de pleno derecho. Esto significa que la prueba no puede ser admitida en el juicio y si ya se admitió puede ser anulada posteriormente durante el proceso. El debido proceso es una garantía fundamental consagrada tanto en el artículo 29 de la Constitución Política como en el Código General del Proceso, que es la Ley 1564 del año 2012, en la que nos establece que todos los procedimientos judiciales deben ser justos, deben ser equitativos y además de eso respetar los derechos de las personas involucradas en el proceso. Finalmente, las irregularidades observadas en el caso de Pepe también implican una violación de las garantías procesales fundamentales del acusado. Estas garantías, que incluyen el derecho a una defensa adecuada, el derecho a confrontar a los testigos, el de impugnar las pruebas en su contra, son esenciales para asegurar un juicio justo y equitativo. Sin embargo, estas negaciones al acceso a las pruebas, a impedir impugnarlas adecuadamente, a las pruebas presentadas por la Fiscalía, se socavan estas garantías procesales. Esto deja a Pepe en una posición desfavorable y vulnerable, incapaz de ejercer plenamente sus derechos legales y de defenderse de manera efectiva contra las acusaciones.
Muy bien, es así como hemos visto que en el marco del artículo 29 de la Constitución Nacional, en el marco de la sentencia 572 del 92 de la Corte Constitucional y la sentencia también 341 de 2014, se habla siempre de la garantía del debido proceso que es de aplicación inmediata, que vincula a todas las autoridades y que constituye una garantía de legalidad procesal que permite proteger la libertad y la seguridad jurídica en todos los términos. Es fundamental entonces que en todos los procesos se pueda garantizar el debido proceso, el derecho al debido proceso, donde la persona pueda conocer por lo que se le es juzgada, pueda conocer y preparar su debida defensa, pueda ser oída, hacer valer sus propias razones, argumentos, pueda controvertir, contradecir y objetar las pruebas en lo que le considere a él favorable y que se estime favorable en el marco de la ley. Finalmente, y como lo mencionaba Juan, según ese mismo artículo 29 de la Constitución, toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Muchas gracias y esta ha sido la presentación de nuestro equipo.